En los rincones más inesperados del entretenimiento surgen criaturas capaces de destruirte antes de que puedas decir, oh por Dios, qué lindo. Como un Miretu, el oso de tu infancia. Y el mini P.E.K.K.A, el caballero compacto. Él es Arthur y yo soy Lucy. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un fictional versus. En lo más profundo del bosque de los 100 acres habita lo que aparenta ser un simple osito de peluche, tierno, abrazable y con un hambre obsesiva por la miel. Pero tras esa fachada adorable existe uno de los personajes más absurdamente poderosos jamás salidos de la literatura infantil. Así es. Lo que empezó como un regalo de cumpleaños para un niño terminó convirtiéndose en un ser capaz de manipular la realidad, viajar entre dimensiones y literalmente ignorar la lógica del tiempo, del espacio y del propio libro que lo contiene. Winnie the Pooh no juega bajo las mismas reglas que los demás. Todo comenzó cuando Christopher Robin recibió a Edward Bear, que luego sería bautizado como Winnie por una verdadera osa del zoológico de Londres. De ahí surgieron historias cálidas, tiernas y completamente rotas si vemos lo que Pooh puede hacer. Porque aunque no es un guerrero entrenado, Pooh lucha cuando es necesario, ya sea para proteger a sus amigos o por causas aún más importantes como defender su miel. Y cuando el osito se pone serio, todo el bosque de los 100 acres tiembla. Empecemos por lo básico. Pooh es un peluche viviente, esto le da fisiología inorgánica. Eso significa que es inmune a heridas convencionales y tener la capacidad de recomponer su cuerpo, aun si es desmembrado. No necesita comer para sobrevivir, aunque igual lo hace por placer. Pero aquí empieza lo loco. Pooh y sus amigos son capaces de salirse del libro, manipular la narración e incluso pedir ayuda al narrador. Es decir, pueden alterar la trama. Eso es manipulación narrativa, uno de los poderes más peligrosos en ficción. Y no solo eso, Tigger puede llevar a Conejo al pasado, lo que confirma viaje en el tiempo. Piglet puede entrar en los sueños de otros personajes, lo cual es una clara manipulación onírica. Y Piglet, sí, el pequeño y adorable Piglet, derrotó a criaturas que destruían un mundo lleno de constelaciones y la luna, lo que sitúa a Pooh en nivel de potencia supercúmulo estelar. Nada mal para un osito que solo quería comer miel. En términos de fuerza física, personajes como Tigger pueden mover rocas gigantes del tamaño de autos con simples rebotes. Pooh escala eso naturalmente. En velocidad no se queda corto. Piglet viaja entre sueños que contienen galaxias enteras, lo que hace a Pooh masivamente más rápido que la luz por simple escalado. Sí, el osito que se atasca en la puerta de Rabbit SMFTL. ¿Por qué no? Su durabilidad es prácticamente ilimitada. Ser un peluche viviente le permite sobrevivir a explosiones, caídas masivas, tormentas violentas e incluso el colapso de casas enteras sin un rasguño. Pooh también puede ser creativo. Ha usado globos para volar, trajes de abeja para engañar enemigos, atuendos de granjero y vaquero, y, por alguna razón, una escopeta. Sí, Winnie the Pooh con escopeta. El bosque de los 100 acres es un lugar turbio. Bueno, teniendo en cuenta que tiene una escopeta, eso significa que sabe usarla. Lo cual es algo bueno, ya que en la vida real, el alcance de una escopeta va desde contacto directo hasta varios metros. Nada mal para un personaje que usualmente está comiendo miel. Derrotó enjambres enteros de abejas. Enfrentó tormentas de nieve para salvar a Tigger. Sobrevivió inundaciones, explosiones, vientos huracanados y caídas tremendas. E incluso colaboró en la creación del elevador de rocas de Conejo, una estructura tan absurda que desafía toda lógica física. Pero bueno, ese es el pan de cada día en ese bosque. Tiene dos debilidades claras. Es extremadamente pacifista. Si puede evitar pelear, lo hace. La miel. Su obsesión es tan grande que puede quedar vulnerable si hay miel cerca. Aunque bueno, a pesar de todo eso, supongo que su manipulación narrativa y su escala de poder cósmico lo vuelven increíblemente difícil de derrotar, ¿no? Pues sí, es una entidad capaz de romper la trama, manipular sueños, saltar entre dimensiones y destruir amenazas cósmicas por simple asociación. Y aún con todo eso, Winnie the Pooh es un ser adorable con el corazón más grande del bosque de los 100 acres. Nunca subestimes a un osito de peluche. Explotado del todo. Yo no te veo explotado. Un poco arrugado, eso sí. Cuando hablamos de máquinas diseñadas exclusivamente para la destrucción, el mini P.E.K.K.A no solo entra en la conversación, la atraviesa con su espada y luego se come unos panqueques para celebrarlo. Oh sí.
porque este pequeño demonio metálico puede ser pequeño, pero es básicamente un misil con piernas, espada y un sistema operativo cuyo único propósito es rebanar lo que tenga enfrente. El Mini P.E.K.K.A es una tropa rara que se desbloquea desde el mismísimo tutorial de Clash Royale. Pero no te equivoques, no es Divilucho, es el hijo de la temible P.E.K.K.A. Y aunque solo dice una palabra, su vocabulario limitado no impide que deje claro su mensaje. Estás en problemas. Hablando de la señora P.E.K.K.A, el Mini P.E.K.K.A tiene un traje réplica de ella, y como sabemos, las P.E.K.K.As fueron literalmente creadas para el combate. La arena es zona libre de mariposas, porque cualquier intento de distracción podría terminar, bueno, con la mariposa reducida a polvo por un espadazo. Y hablando de espadazos, su espada principal le permite destruir tropas de bastante salud en un solo golpe. Pero si la situación lo requiere, saca la espátula. Sí, la misma que usa para cocinar panqueques puede partir en dos a un enemigo. Y cuando come un panqueque mágico, puede transformarse en el Super Mini P.E.K.K.A, una versión legendaria con curación constante, transmutación de enemigos en panqueques y la habilidad de crecer hasta el tamaño de una torre. Imagínate que un robot del tamaño de un niño se vuelve el tamaño de un edificio y sigue buscando pancakes. Aunque normalmente no lucha solo, Mini P.E.K.K.A puede estar respaldado por un montón de hechizos clásicos del juego. Desde flechas y descarga para limpiar enjambres, hasta furia para convertirlo en un torbellino asesino. Otros hechizos más tácticos como la bola de fuego, el cohete, el veneno o terremoto le permiten rematar enemigos resistentes o controlar zonas. Y luego está el clon, porque ¿qué es peor que un Mini P.E.K.K.A? Correcto, dos Mini P.E.K.K.As. Y el espejo permite sacar incluso uno potenciado. Panqueques para todos. Al ser una máquina, este tiene fisiología inorgánica, por lo que no sangra, no se cansa, no siente dolor, también puede resistir fuego, hielo, electricidad, veneno e incluso lava. Debería ser comparable a otras tropas que han demostrado romper la cuarta pared, manipular almas, resistir explosiones de nivel edificio, sobrevivir bajo el agua por periodos enormes y hasta manipular datos. Sí, datos. Este robot puede literalmente destruir la información que te hace existir. En su forma Super Mini P.E.K.K.A puede curarse, disparar energía térmica, hacerse gigante y transmutar enemigos en comida. Es adorablemente aterrador. Ha derrotado tropas que lo superan en tamaño y elixir, sobrevivido terremotos de nivel isla, peleado junto a evoluciones para detener hordas enteras, salvado princesas, y en general, es un asesino de gigantes, magos, golems, megacaballeros, lo que le pongas enfrente. Y su scaling llega a niveles absurdos, como reaccionar más rápido que ataques de la velocidad de la luz, puede ser comparable a tropas que desintegran la luna, y puede enfrentarse a personajes capaces de crear agujeros negros o sobrevivir explosiones planetarias. Eso significa que Mini P.E.K.K.A puede partir edificios, esquivar rayos, pelear a la velocidad de la luz y sobrevivir explosiones que borrarían ciudades enteras, y lo hace mientras busca panqueques. Aunque cabe aclarar que el Mini P.E.K.K.A no es perfecto. Puede oxidarse bajo el agua si está el tiempo suficiente y se distrae fácilmente con los panqueques. Literalmente puede arruinar una misión porque vio un panqueque en el piso. Es su kriptonita, su debilidad emocional y espiritual. El Mini P.E.K.K.A podrá ser pequeño, pero su nivel de poder roza lo absurdo. Y una espada que puede hacer desaparecer tropas completas mientras él grita araña. Una máquina asesina adorable, imparable y ligeramente obsesiva con el desayuno. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un Fictional Versus.
Si te soy sincera, todavía no puedo creer que estemos analizando seriamente esta batalla ridícula. A ver, Lucille, sorprendentemente esta pelea es más pareja de lo que parece. Ambos son increíblemente rápidos, llegando a niveles superiores a la velocidad de la luz. Pero cuando dejamos la velocidad de lado y miramos la fuerza, aquí empieza el problema para nuestro pequeño robot. Mini P.E.K.K.A es poderoso, sí, escala con tropas capaces de destruir la luna, sobrevive en explosiones, terremotos de nivel isla y su poder puro está en rangos lunares. Impresionante. Pero Pooh escala con Piglet, los Cefalums y toda la pesadilla metafísica del bosque de los 100 acres. Eso coloca sus hazañas en rangos galácticos, muy por encima de lo que Mini P.E.K.K.A puede soportar. Un Stonks gigantesco. Por lo que si bien en velocidad estaban empatados y el Mini P.E.K.K.A tenía una ligera ventaja en potencia de ataque, Pooh se llevaba los apartados de resistencia y fuerza física, ya que tenía una ventaja clara. Mini P.E.K.K.A tiene un arsenal masivo: hechizos, espadas, transformación con el Super Mini P.E.K.K.A, clonación, espejo, furia, daño térmico, resistencia a fuego, hielo, electricidad, veneno e incluso puede transmutar enemigos en panqueques. Y esa es su carta de triunfo. En su forma Super Mini P.E.K.K.A puede convertir a Pooh en una tortita y comérselo. Eso es mortal. Pero ahí entra la locura narrativa de Pooh. Él puede viajar a través de páginas, manipular la trama, pedir ayuda directa al narrador, ser reescrito en otra historia o vencer al Mini P.E.K.K.A como Piglet ha hecho antes con amenazas mucho más locas que el Mini P.E.K.K.A. La mismísima lógica del cuento protege a Pooh. Puede romper las reglas, el formato, el tiempo y el espacio, todo antes de que el Mini P.E.K.K.A levante su espada. Pero ahora toca hablar de lo que muchos se están preguntando. ¿Pelearía Pooh? Sí. Ha demostrado que puede defender a sus amigos, tomar armas, planear estrategias y superar su miedo cuando la situación lo amerita. Mini P.E.K.K.A en cambio, bueno, es adorable pero un poco tonto. Confunde enemigos con comida, abandona estrategias, se deja llevar por el impulso y los panqueques, y en un combate donde la mente importa tanto como el metal, esto es un gran problema. Por lo que si bien el Mini P.E.K.K.A tenía las herramientas, la experiencia en combate, el mejor AP y la temible forma Super Mini P.E.K.K.A que podría haber sellado la victoria, Pooh simplemente opera en otra escala. Su poder narrativo, su rango galáctico y su arsenal metafísico sobrepasan completamente las capacidades del pequeño robot. Y en este caso, la miel vence al metal. El ganador es Winnie the Pooh. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let